Somos jóvenes. Comunidad. Familia. Agricultura y recursos naturales. Servicio de extensión. Sirviendo a todo Puerto Rico. Saludos amigos, bienvenido al Servicio de Extensión Agrícola. Les habla Yolanda Toro, directora de Medios Educativos e Información. Y por aquí en la mesa de producción me acompaña la profesora Gloricel Negrón Ríos, quien es catedrática y especialista en salud ambiental del Servicio de Extensión Agrícola. Y hoy viene por aquí para traernos temas de ley, profesora. Hoy hablamos de leyes, de una ley y un reglamento. Ajá. ¿Y qué ley es la que vamos a traer por aquí? ¿De qué reglamento es este? Primero, Ajá. Saludos a todos. Seguro que sí. Segundo, la ley es la Ley 51 del 29 de junio de 2022. Y se llama, ¿verdad? Su propósito es prohibir el expendio y utilización de plásticos de un solo uso en todo establecimiento comercial de venta y distribución autorizado a realizar negocios conforme a las leyes del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. O sea, que usted me está hablando de que la cafetería donde compramos el desayuno o el almuerzo, la fondita, todos estos lugares que venden alimento preparado, alimento caliente, que nosotros salimos a buscar algo para almorzar y seguir trabajando, cosas así. Y el cafecito. Así bien calientito, bien preparadito del momento, nos lo servían en algún envase plástico, lo consumimos ese alimento, pero lo tiramos luego al zafacón el envase. Exactamente, porque lo usamos una sola vez. Y esto es bien obvio en los restaurantes de comida rápida, ¿verdad? Exacto. Pero en cualquier restaurante que sirva, que te lleve la comida al trabajo, te la va a llevar en un envase plástico. Sí, porque es que es como que lo que mejor facilita. Sí, y cuando yo termino de comer, va para el zafacón. A eso es lo que se refiere con plástico de un solo uso. Consumo, lo boto. Precisamente ese es el propósito de la ley. Prevenir la contaminación ambiental por materiales no compostables, porque el plástico no se degrada con facilidad en el ambiente. El plástico es bien terrible porque yo lo puedo tener en el ambiente 100, 200 años y él está allí feliz de la vida. De hecho, precisamente por eso es que estamos empezando a ver también problemas con lo que se están llamando microplásticos. Porque con el sol y la lluvia ellos se pueden ir rompiendo, pero ellos no se degradan. Ok. Y entonces quedan en partículas muy pequeñitas. Sí. Que también están causando problemas y podemos hablar de microplásticos en otro momento porque se han descubierto hasta en las nubes, en montañas, en Japón, en Mount Fuji en Japón. Pero también uno de los problemas principales de los microplásticos es que entraron a la cadena alimentaria. Los peces los consumen pensando que es comida o por accidente, ¿verdad? Cuando comen, como el microplástico está en el agua, también lo consumen y se acumula en su cuerpo. Y los plásticos no son inocuos. Los plásticos se hacen de derivados de petróleo. Así que ellos se componen de varios elementos químicos que van a estar ahí y que van a entrar al sistema de ese pez, que se come al otro pez y que me lo como yo y ya yo tengo microplásticos en el cuerpo también. Y también se ha encontrado en el cuerpo de los seres humanos y se ha encontrado en leche materna. ¿En leche materna? En leche materna se han encontrado. Así que los plásticos han resuelto un problema desde la década de los tal vez 60, 70, pero la producción ha sido tan grande que ha causado otro problema. Exactamente. Y lo que quiere esta ley es prevenir ese aumento en la contaminación ambiental, que en Puerto Rico la tenemos como en cualquier otro país,
Y obviamente esta ley va a causar un choque porque conlleva un cambio en la cultura y obviamente tiene un impacto económico. Pero lo que quiero resaltar es que esta ley no excluye todos los plásticos. La ley bien específica indicando que aplica a cubiertos, platos, sorbetos, vasos, tazas y contenedores que se fabricaron de poliestireno expandido, que es lo que nosotros conocemos como styrofoam o simplemente foam. Hay la propia ley te da alternativa. Se pueden usar artículos de cartón, de celulosa, madera, también sabemos que se están fabricando de bambú. Hay gente haciéndolo de cáscaras de coco. Todo eso es una alternativa, pero eso conlleva un cambio, ¿verdad? Un cambio en cultura, un ajuste. Y obviamente pues eso conlleva tiempo. Ujú. Pero la ley, como bien te mencioné, no aplica, por ejemplo, y yo lo encuentro bien interesante, la ley no aplica a plásticos que se pueden usar más de una vez. Pero no me dice cuáles son esos. Ok. Mi presunción es, por ejemplo, que en un restaurante te sirvan la bebida en un vaso plástico. Pero no los vasos plásticos que te venden en bolsita en el supermercado, sino los vasos plásticos que, por ejemplo, vienen de colores, que es un plástico más duro. El que pueden fregar y volver a utilizar. Que pueden fregar y volver a usar. Porque la ley dice de un solo uso. Exactamente. Entiendo que si yo dentro de mi restaurante, en un servicio, en el salón, utilizo cubiertos que son de plástico o vasos que son de plástico, pero que yo los voy a recoger porque los voy a fregar y los voy a usar de nuevo, ahí la ley no me va a aplicar. Esa es mi interpretación de esa oración, porque la oración no va más allá de lo que te acabo de leer. Okay. Y también excluye el plástico que yo utilizo o que se utiliza para empacar carnes, mientras no exista una alternativa. Este plástico que como que se estira, Uh-huh. A ese plástico no le aplica la ley. Ciertamente, como toda ley, también tiene una excepción en casos de emergencia. Si Dios nos proteja, ocurriera otro evento como el huracán María, sí se va a poder utilizar plásticos de un solo uso. Pero la emergencia tiene que haber sido decretada por el gobernador de Puerto Rico o por el presidente de los Estados Unidos de América. Sí, que para poder atender la emergencia. Ciertamente, ciertamente. Claro, una vez acaba la emergencia, se activa nuevamente la prohibición de la ley. Porque pues la experiencia que tuvimos fue que en muchos lugares tuvieron que llevarle comidas a las personas porque no tenían. Y ese fue el tipo de envase o el envase que mejor es lo más facilita rápido hacer. que tiene disponible. Uh-huh. Sí. Y tampoco en esos momentos de emergencia tampoco hay disponible, digamos, agua para poder ponerse a fregar y hacer cómo hacer limpieza en ese momento. Entonces, pues, se le lleva el alimento y hay que disponer de eso. Exactamente. Lo que pasa es que yo creo que si la disposición fuera la correcta, pues no hay problema, pero no necesariamente es así, ¿verdad? Estamos de acuerdo. Entonces, la ley establece que es responsabilidad del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales y del Departamento de Asuntos del Consumidor establecer un programa educativo y de orientación. Recordemos nuevamente que esta ley es del 2022. Y establece un periodo de 24 meses después de aprobada para que se active básicamente esta ley después de ese proceso educativo. O sea que después, esta ley se promulgó en el 2022, DACO y Recursos Naturales tuvieron 24 meses para orientar a los establecimientos comerciales que les iba a aplicar esta ley. Eso es una labor titánica. Por eso es que en días recientes se está hablando de que la posibilidad o algún grupo está hablando de que quieren que se extienda ese tiempo porque estamos precisamente en ese cumplimiento de esos 2 años. Ciertamente, ciertamente. Yo no trabajo en un negocio comercial, yo no podría decirte
si esa campaña educativa se llevó a cabo o no se llevó a cabo. Ese detalle yo lo desconozco, pero yo entiendo que hay una gran cantidad de restaurantes y cafeterías, incluyendo a los food trucks que venden alimentos, todos los que se han establecido a partir del 2022, que yo entiendo que es razonable extender ese periodo de educación y orientación. De todas maneras, esto es lo que establece la ley, que también establece penalidades, ¿verdad? Por incumplimiento. Inicialmente las penalidades son unas faltas que no conllevan pago en dinero. Eventualmente sí va a conllevar pago en dinero. Pero esto es lo que dice la ley. La ley en general te dice qué tienes que hacer. Después que hay una ley, yo tengo que redactar un reglamento que me dice cómo voy a hacer lo que dice la ley que tengo que hacer. El asunto es llevar a cumplimiento lo que se estableció. Que se aplique la ley. Y la ley yo la voy a aplicar a través de un reglamento. Okay. Este reglamento salió en el mes de enero del 2024. Ok, que es muy reciente. Está fresquecito. Y se llama Reglamento Conjunto del Departamento de Asuntos del Consumidor y del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales sobre la utilización y venta de plásticos de un solo uso en Puerto Rico. Y como bien te mencioné, el reglamento establece los procedimientos para supervisar y fiscalizar los establecimientos comerciales a los que le aplica esta prohibición. Ellos dan una definición de qué es un establecimiento comercial, que es bastante amplia, y con el respeto de la audiencia la voy a leer un momentito. Adelante. Es todo local, restaurante, tienda o lugar análogo, y toda persona natural o jurídica. Una persona jurídica es una persona que representa un negocio o una corporación, que realice cualquier tipo de operación comercial o actos de comercio, venta o entrega de plásticos de un solo uso, ya sea para uso inmediato, ya sea al por mayor, ya sea al por menor, ya sea al de tal, y esté relacionado a la industria de alimentos. No incluye, y aquí viene una excepción, hospitales, centros de rehabilitación, centro de cuidado de envejecientes y otros análogos para los que el Departamento de Salud requiere el uso específico de plásticos de un solo uso y prohíba el uso de alternativas ecoamigables. Así que ya aquí me está estableciendo claramente que la prohibición aplica a lo que tenga que ver con alimentos. ¿Bien? Por ejemplo, si yo quiero comprar una neverita de styrofoam para ir a la playa, es posible que yo la encuentre en negocios que ciertamente no venden alimentos y yo me puedo llevar mi neverita de styrofoam a la playa. Pero como yo bien siempre digo, tenemos que empezar por algún sitio, porque con la esencia de esta ley yo estoy de acuerdo, porque ha habido, y no necesariamente los negociantes, ¿verdad? Es el consumidor principalmente, pero ha habido un mal manejo de los desperdicios plásticos a nivel mundial. Esto es a nivel mundial. Y por eso es que hay tanta contaminación como estábamos hablando ahorita. Pero yo creo que eventualmente esto está allanando el camino para prohibiciones posteriores en otros ámbitos que no sea la industria de los alimentos. El reglamento establece que la prohibición comienza el 1 de julio del 2024, dentro de varios meses. Está ahí a la vuelta de la esquina. Sí, sí. Así que habrá que ver si esa fecha se extiende, precisamente por la campaña de educación y orientación que tiene que haber, porque hay que permitir que estos establecimientos completen el uso del inventario que ya tengan, porque ciertamente si yo tengo un restaurante que sirve comida y yo le llevo almuerzo a un grupo de personas que ya tengo identificado, que se comunican conmigo todos los días para que hacer delivery a la comida, yo tengo almacenado esos plásticos para usarlos para esas comidas, para llevarlos a esa clientela.
Así que tiene que haber un uso del inventario y a la misma vez que lo uso, la persona, el negociante, determinar con qué lo va a sustituir, qué va a usar en vez de plástico, qué le conviene en términos económicos, cómo va a ir llevando ese cambio, conseguir un suplidor que le lleve esos productos. Así que yo entiendo que todo esto se va a postergar un poquito, pero está ahí y se supone que se aplique. De hecho, el reglamento también establece que se pueden usar plásticos, pero que sean los plásticos compostables, que son unos plastiquitos un poquito más, están hechos de unos materiales un poco diferentes, ¿verdad? Y se pueden biodegradar, pero esos plásticos tardan un poquito más en biodegradarse de todas formas. Pero también el reglamento establece que aparte de los de madera y celulosa que mencioné, también se puede utilizar los compostables y los biodegradables, y el reglamento también, como ya leí, resalta que esto no le aplica a los hospitales, a todo lo que el Departamento de Salud identifique que no le va a aplicar, por razones de higiene principalmente. Sí, y en los hospitales pues tienen las situaciones de que también hay unos riesgos Propagación de epidemias y exacto. enfermedades. Exacto. El reglamento también crea un registro. Se llama el Registro de Vendedores de Plástico de un Solo Uso y le va a aplicar a personas naturales y a personas jurídicas. De nuevo, que lo produzcan, que lo manufacturen, que represente o que lo venda. Y ese registro de vendedores, que la inscripción es obligatoria, lo va a administrar DACO. El reglamento también establece una fecha para esa inscripción. El registro es para el que lo vende, no para el que compra los plásticos. Bueno, establece, produce, manufactura, representa o vende. Puedo entender que si yo soy un comerciante que lo que hago es usarlo, no tengo que estar en el registro. Así que el que va a dar cuentas es el que lo vende y entre eso pues me imagino que tiene que decir pues yo vendo tantos y los vendo a tales negocios. Todas las personas tienen que haberse inscrito al 31 de diciembre de 2024. Ahora, de nuevo, el reglamento también señala sanciones por incumplimiento, pero lo hace similar a la ley, ¿verdad? Primero establece que las sanciones son como unas advertencias, ¿verdad? Exacto. Y entonces te dice cuál es tu error. Primero le señala como una falta, pero si la persona continúa en la práctica. No, esta primera es como una multa sin que no tienes que pagar. Exacto. Que ya tú sabes que lo estás haciendo incumpliendo con la ley. Te lo estoy diciendo que estás incumpliendo, pero no conlleva un desembolso. Exacto. Ahora bien, después del 1 de julio de 2024, que entre en vigor la reglamentación, entonces si yo vuelvo a tu negocio y tú todavía estás usando plástico de un solo uso, ahí sí te voy a multar, y esa es una multa, esa es tu primera multa. Y las multas son progresivas. Mientras existe el incumplimiento, cada vez que te multe, aumenta la cantidad que tienes que pagar como sanción. La primera es como una advertencia, más que otra cosa. Entonces, lo que sí hace el reglamento es establecer un recargo mensual por tardanza. La primera multa por incumplimiento cuando hay que pagar es de $500. Y yo te doy la multa a ti de $500 porque estás usando plástico de un solo uso. Si tú tardas más de un mes, tú tardas 3 meses en pagar esa multa, por cada mes que no me hayas pagado, tienes un recargo de un 10%. Wow. Sí. Y finalmente, yo quiero mencionar, ¿verdad?, que esta ley y el reglamento toman relevancia porque solo el 9% de 9 billones con B de bueno, como decimos por ahí, de 9 billones de toneladas de plásticos que se producen en el mundo van a los vertederos. Un 9% nada más.
Se estima que para el 2025, en el océano solamente, todos los océanos, ¿verdad? Atlántico, Pacífico, van a contener 1 tonelada de plástico por cada 3 toneladas de pescado. Y para el 2050, si seguimos como vamos, el océano va a tener más plástico que peces por peso. Entonces, Eso es grave. sí, el problema aquí es que se va a afectar inicialmente la economía de los negocios, las costumbres de las personas, pero esto hay que verlo a largo plazo, ¿verdad? Es una ley que promueve conservación y que a largo plazo pues tiene un buen propósito. Ay, Dios mío, todos los negociantes, ahora que yo voy, todos los negocios que yo vaya no me van a querer servir comida. Pero tiene un buen propósito desde el punto de vista, ¿verdad? Yo soy el especialista en salud ambiental, yo creo en la protección ambiental y yo desde hace mucho tiempo pienso que los plásticos se ha abusado de ese uso y se ha maltratado al ambiente tirando todo eso ahí pensando que eso se va a desaparecer porque yo no lo veo. Y eso no funciona de esa manera. De hecho, yo soy de las que piensa que la responsabilidad del manejo de plástico debe ser del productor. Si la compañía YZX produce vasos plásticos, todo lo que a mí me sobre por no haberlo usado, yo debería devolvérselo a ellos y que ellos sean los que lo manejen. Siempre he dicho que el que produce debe ser responsable también, porque fíjate que se produce plástico donde sea y después soy yo que lo usé la responsable de su descartarlo. Podemos compartir esa responsabilidad. En parte se hace cuando, por ejemplo, tú devuelves las latas en los países europeos. Las latas se devuelven y ellos te dan un crédito por eso, que tú puedes utilizar en otra cosa. Pero aquí es una producción lineal. Que a mediados del siglo pasado aquí, más o menos, ¿te acuerdas? La leche venía en envases de cristal. Envases de cristal y la gente se lo devolvía y ellos lo lavaban, volvían y lo llenaban. Sí. Pero todo ha cambiado a plástico. Por la conveniencia. Claro. El problema es que no hay una cultura de manejo de esos plásticos. Y ahí es que estamos fallando también. Bueno, pues vamos a tener que reeducarnos en todos estos temas, ser conscientes de las situaciones de nuestro mundo y cooperar con el ambiente, ser amigables, sí. Trabajar con todo esto por nuestro mundo, por nosotros, pero también por el futuro. Claro, claro. Gracias, profesora, por estar compartiendo con nosotros. Siempre a la orden. Recuerden que se pueden comunicar al 765-8000, 652-0065, extensión 2169. También nos encuentran en las redes sociales. Servicio de Extensión Agrícola Oficial es como nos identifican. Y les damos las gracias a la profesora por estar con nosotros y a ustedes por su sintonía. Les deseamos a todos que tengan un bonito día. Somos jóvenes. Comunidad. Familia. Agricultura y recursos naturales. Servicio de extensión. Sirviendo a todo Puerto Rico.